Cierra, no importa. Buenas noches. Vamos a iniciar el desarrollo de este curso sobre formulación y evaluación de proyectos productivos y agronegocios. Eh, la actividad agropecuaria, que es una de las actividades primarias de producción, se caracteriza principalmente por generar todo un conjunto de procesos vinculados al aprovechamiento y explotación tanto de recursos naturales, como viene a ser el agua y el suelo, como también de especies vivas, que vienen a ser los cultivos, las crianzas y otros parecidos, ¿no? Eh, el Estado, teniendo en cuenta la importancia, por lo tanto, de esta actividad productiva, plantea y promueve el desarrollo de intervenciones relacionadas a la generación de competitividad o el incremento de la competitividad de estas actividades productivas. Y lo hace a través de dos esquemas. Uno, que son los proyectos productivos, donde el Estado es uno de los principales, o es el agente que define todo el proceso de inversión. Y luego tiene otro planteamiento que son los planes de negocios que está orientado a un segmento mixto de intervención. Lo asume a través de ciertos programas el propio Estado, programas como Procompite, Agroideas, Avanzar Rural, etcétera. Pero también este esquema de los planes de negocio es asumido por entidades privadas, de la banca privada, ¿no? Y otras más. A través de este esquema de planes de negocio, el Estado considera que se puede generar también una intervención que tenga como principal objetivo la mejora de la competitividad de estas actividades productivas. Y en esta oportunidad vamos a ver las características de estos dos esquemas, de estas dos formas de apoyo generadas en torno a los proyectos productivos. Si aparentemente son procesos o son esquemas distintos, si nosotros lo analizamos con un poco más de cuidado, vamos a darnos cuenta que no es tanto así, no son totalmente distintos. Hay aspectos comunes entre ambas estrategias y estos aspectos comunes
son los que permiten que el proyecto o la propuesta se pueda implementar y que el Estado pueda determinar ciertos lineamientos genéricos. Un primer aspecto de importancia es que tanto en el esquema de inversión pública como de proyectos o de agronegocios o de planes de negocio, se analiza y se determina la necesidad, la pertinencia de la intervención en el marco de las cadenas productivas, ¿no? Es dentro de este esquema de una cadena productiva que se va a realizar el análisis de la actividad productiva, del producto y de cómo los beneficiarios, los interesados, se relacionan con el resto de agentes y cómo es que a partir de esta relación se presentan las limitaciones o las dificultades que en un determinado momento van a merecer la intervención propiamente dicha. La cadena productiva, como todos sabemos, tiene un eje central que es el mercado. Todo gira en torno al mercado. El mercado es el que va a determinar. En ese sentido, tanto a nivel de proyectos productivos como a nivel de cadenas o a nivel de planes de negocio, se va a realizar el análisis en función al mercado porque este mercado va a dar a conocer las características que el producto debería de tener para que pueda ser competitivo dentro del mismo. Eventualmente, el Estado ha establecido también como aspecto común en estos dos esquemas de intervención eh, la identificación de aquellas cadenas que son más relevantes. Nosotros la llamamos cadenas productivas priorizadas. Estas cadenas se priorizan en función a su importancia en la economía territorial, es decir, congregan una cantidad importante de agentes en un determinado o en determinados territorios. La idea es que esta cadena priorizada, que tiene falencias, que tiene cuellos de botella, a través de la intervención o del proyecto de inversión pública o del plan de negocios, va a superar esas limitantes y va a permitir que la cadena sea competitiva. ¿Qué quiere decir una cadena competitiva? Que todos sus eslabones tienen capacidad suficiente para poder reaccionar y adecuarse a los esquemas específicos que el mercado designe sobre un producto, que puede ser nuevo, puede ser modificado. Más o menos lo que sucedió en la época del COVID, ¿no? Cuando se inició eh, en la pandemia, nadie podía salir y empezó a aparecer este famoso espacio para el delivery, ¿no? Que permanece hasta el momento. ¿En qué medida los diferentes agentes vinculados a las diferentes cadenas productivas pudieron asimilar más rápido y con menos dificultad esta modalidad del delivery? Porque todo era delivery, ¿no? Insumos, productos, etcétera, era con delivery. Algo similar sucede con una cadena productiva competitiva. Todos los agentes tienen la capacidad de poder reaccionar rápidamente ante los cambios del mercado y generar las adecuaciones del caso para entregar el producto deseado. Otro aspecto común que se ha generado entre estas dos estrategias es el de quién o quiénes son el público beneficiario de este tipo de intervenciones. Toda vez de que no se tenía muy claro quiénes podían ser los beneficiarios de estos modelos de intervenciones, el Estado ha buscado dar algunas luces al respecto. Lo que el Estado ha definido es que los beneficiarios tendrían que ser pequeños y medianos productores que tienen un vinculamiento con el mercado, es decir, que el producto que generan lo colocan en el mercado. Y además
cubren sus costos de producción. Ahora, el criterio que el Estado ha establecido para definir a quienes se considera pequeños y medianos productores es la tenencia de tierras, ¿no? A título o en posesión. En función a eso, el Estado ha definido quiénes pueden ser considerados como pequeños y medianos productores. Y lo ha segmentado incluso por regiones naturales, ¿no? Por ejemplo, para el caso de costa, pueden ser considerados pequeños y medianos productores aquellos que tengan menos de 20 hectáreas bajo riego, algo similar para sierra, ¿no? Si es riego 20 hectáreas, si es secano 65 hectáreas. Y lo mismo para selva, ¿no? Entonces, mientras un productor esté en ese rango y cumpla también con la colocación del producto en el mercado y que con ese ingreso cubre su costo de producción, se va a considerar pequeño y mediano productor. Un aspecto importante que tienen este tipo de proyectos, ¿no? Productivos y agronegocios, como es un negocio, todo negocio cubre su costo de producción. Entonces, no pueden incorporarse dentro de ninguna de estas propuestas productores cuya economía de producción sea de autoconsumo, de subsistencia. ¿No? Productores, por ejemplo, que tienen 200 metros cuadrados de terreno, 500 metros, 1000 metros, que sea solamente para su consumo familiar. Ellos tienen otro esquema de apoyo, tanto a partir del aporte del Estado como de privados. Igualmente, el Estado ha definido cuáles son las condiciones que se considera que deberían de estar presentes para que los beneficiarios o los productores puedan insertarse ventajosamente con un mercado. Y esto nos sirve para poder orientar de una mejor forma y sobre todo en proyectos productivos, mejor alineado con lo que el Estado ha ido estableciendo. En el caso de planes de negocio, si es en el marco del apoyo del Estado, Procompite, Agrigas u otros, va a ser algo similar. Si es en el caso de la banca privada, la técnica internacional, este esquema permitir que la propuesta generada por estos esté más alineada con lo que el Estado también está buscando. Porque de no existir esto, ¿no? Yo como ONG extranjera o como patrocinador de proyectos, no puedo decir, no, 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 acá lo importante es que los productores desarrollen de responsabilidad social por sobre todo, ¿no? Por sobre todo lo demás. Y el Estado todavía considera que no estamos en ese nivel, ¿no? Entonces, para que haya un mejor alineamiento y haya una real contribución a a las expectativas, a las prioridades que el Estado ha establecido en este tipo de proyectos, se ha determinado ese esquema. En este esquema se consideran tanto recursos tangibles como recursos no tangibles. Los recursos tangibles van a estar principalmente orientados al aporte proveniente de planes de negocio y los no tangibles a recursos provenientes de inversión pública, es decir, desarrollo de capacidades, de conocimientos y demás, ¿no? Pero si es generación de bienes, de infraestructura, equipos, etcétera, los planes de negocio es el esquema apropiado. Toda vez de que tanto planes de negocio como proyectos de inversión pública van a orientarse a mejorar la competitividad, esto va a generar una similitud medular entre ambos. Es el proceso de determinación de de la situación problemática y planteamiento de la propuesta de solución, lo que nosotros le conocemos como el planteamiento del problema y el planteamiento de los objetivos. En ambos casos se va a generar a partir de un diagnóstico. Ya dependiendo si es un proyecto de inversión o un plan de negocios, el diagnóstico abarcará el territorio, abarcará los beneficiarios, el área de influencia, la tecnología como aspecto común en ambos
Y en proyectos de inversión pública va a comprender a la unidad prestadora, a la unidad productora, es decir, la entidad o el órgano que brinda el servicio, ¿no? En el caso de planes de negocio, ya se orienta específicamente al problema que se cierne o que incide sobre la organización. Y a partir de este diagnóstico, que es en neutro, eso siempre hay que tener en cuenta, todo diagnóstico es en neutro, ¿no? Se genera la identificación de la situación limitante o la situación problemática, cualquiera sea la denominación que se le desee dar. Lo importante es que esta, es decir, la situación problemática, se va a derivar del diagnóstico. En otras palabras, si hacemos un buen diagnóstico, la situación problemática también va a ser buena, ¿no? Porque el diagnóstico nos va a dar a conocer todos los aspectos que son característicos de ese proceso y vamos a poder plantear o vamos a poder definir claramente cuál es la situación limitante. Una vez que se ha generado la situación problemática, la situación limitante, ¿no? Que es en negativo, es adverso, es contrario, ¿no? Es en detrimento, ¿no? Ahí los términos que van a aparecer es insuficiente, limitado, eh, descontinuado, desactualizado, inapropiado, incompleto, todo aquello que sea o que revista un aspecto negativo. Esa es la situación problemática. Y a partir de esta situación problemática se va a generar la propuesta de solución. Básicamente es una, una conversión de esa situación negativa en positiva, ¿no? Por lo general se utilizan antónimos. Si es insuficiente, el antónimo es suficiente. Si es inadecuado, es apropiado. Si es reducido, es apropiado. Si es limitado, es suficiente. Y así, ¿no? Entonces, la situación, o perdón, el proceso de diagnóstico va a ser un proceso fundamental, es vertebral. Si falla el diagnóstico, va a fallar la situación problemática. Y si falla la situación problemática, ¿no? La situación de respuesta, la situación de solución también va a estar mal definida. Ese es los aspectos comunes. Ahora, así como hay aspectos comunes, hay aspectos que los diferencian, ¿no? Y esto sí es importante para que nosotros podamos definir hacia dónde podemos orientar la intención de inversión. Por lo general, un proyecto de inversión que es de naturaleza pública va a buscar resolver un problema y todas las soluciones. Este problema va a afectar a un territorio. Ojo, el problema en proyectos de inversión pública siempre afecta a un territorio, ¿ya? En cambio, en planes de negocio, el problema afecta a una organización, a un grupo de pobladores. Fíjense la diferencia fundamental. Mientras que en un proyecto de inversión pública, el proyecto sí afecta a la población, pero la población está vinculada a un territorio. Todos los que habitan en ese territorio van a verse beneficiados con el proyecto de inversión pública. Pero en planes de negocio, ahí está la diferencia, no sucede así. La población, el problema afecta a un grupo de pobladores. Es el mismo grupo, el problema que afecta a otros pobladores de la zona, sí, pero no son los pobladores objetivos. Entonces, por lo tanto, el plan de negocio se orienta para los pobladores objetivos del mismo, la organización nada más. En cambio, en proyectos de inversión pública, la solución se orienta al territorio y la población, es decir, todos los productores
qué sé yo, de cítricos de la microcuenca manantial del Perú, se van a ver beneficiados con el proyecto. Ese es un proyecto de inversión pública. En cambio, en plan de negocios, son todos los productores de la asociación o de la organización, los guapos del Perú, de la microcuenca, plateados del Perú o el dorado del Perú, ellos van a ser los únicos beneficiarios. Los demás no, porque el plan de negocios es mucho más específico en cuanto a la atención a los beneficiarios. Ambos solucionan el problema que se ha identificado, ¿ya? Eso sí. Otra diferencia importante es que el proyecto de inversión, por ser generado por el Estado y ser financiado por él, va a priorizar la asignación de recursos para el desarrollo de capacidades, es decir, para la capacitación, entrenamiento, eh, asistencia técnica y demás. Si hay asignación de recursos para infraestructura, va a ser para la entidad del Estado que va a brindar el servicio, que podría ser la Gerencia Regional de Agricultura, sus agencias agrarias, podría ser un INIA, podría ser una universidad estatal, por si acaso, ¿ya? Eh, en cambio, el plan de negocios va a orientarse a bienes, infraestructura, equipos, maquinarias para la organización, ¿no? Los beneficiarios van a ser la organización. En el proyecto de inversión pública, el impacto va a ser principalmente de orden social y también económico. Va a buscar mejorar las condiciones productivas, ¿no?, de la población de la zona de intervención. Y una forma de mejorar esas condiciones va a ser a través del incremento de la rentabilidad del producto. En plan de negocios es distinto. Va a buscar generar mayores ingresos para los beneficiarios. La estrategia va a ser el desarrollo de un producto agropecuario porque es el escenario, es la realidad productiva en la cual estos beneficiarios desarrollan sus actividades. Entonces, esa es la otra diferencia, ¿no? Y luego ya sabemos, ¿no? Proyectos de inversión pública son generados por entidades del Estado, se priorizan servicios de apoyo, no es obligatorio el cofinanciamiento, aunque siempre se considera como un aspecto de interés. En cambio, en planes de negocio, ya hemos explicado, es para productores organizados, organizaciones de productores, se orienta hacia bienes, ¿ya? Y hay un cofinanciamiento obligatorio, es decir, los beneficiarios tienen que aportar parte del financiamiento del plan de negocios. Eso va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque en inversión pública no es obligatorio, en plan de negocios sí, por la orientación de la propuesta. En inversión pública, ya les había dicho, es una orientación más de carácter social, amparado en el aspecto económico, y en plan de negocios es netamente económico. Entonces, lo que los beneficiarios en plan de negocio le están diciendo al Estado o a cualquier otra entidad es, mira, este negocio es rentable, quiero que me apoyes. Y como sé que es rentable, yo también participo con lo mío. Pongo mi dinero acá, acá está, esto es lo mío. Estoy corriendo el riesgo porque sé que esto sí o sí va a funcionar, pero necesito tu aporte, ¿no? Por eso es que en planes de negocio el cofinanciamiento es obligatorio. En cambio, en proyectos de inversión pública no sucede tanto así. Se entiende que hay una posible respuesta favorable por parte de la innovación tecnológica, el cambio de proceso, procedimiento, etcétera, que se va a dar a través de la capacitación y la asistencia técnica, pero como va a abarcar a un amplio territorio y a una diversidad de productores, porque va a estar Pedro, va a estar Juan, tal vez Pedro y Juan no se pueden ver, ¿no?
cuando eran niños se pelearon por unas canicas y desde entonces no se han vuelto a hablar y no se quieren volver a hablar ni siquiera a ver. Entonces, cada quien va a tener esquemas totalmente distintos de producción o así sean muy parecidos, no van a buscar compartir espacios. Entonces, eso va a hacer de que la propuesta no tenga ese nivel de impacto económico que se desearía. En cambio, en planes de negocio, todos los productores pertenecen a una misma organización, ¿no? Por lo tanto, están más alineados a una homogenización de sus procesos productivos. Eso va a hacer de que se oriente más hacia el aspecto económico. En cambio, en inversión pública, no necesariamente, pues. Y de ahí sale esta otra diferencia, ¿no? En proyectos de inversión pública se orienta la asignación de recursos hacia el desarrollo de servicios, capacitación, asistencia técnica, como ya les comentaba. En planes de negocio es bienes lo que se prioriza. ¿Por qué? Porque los beneficiarios están seguros de que va a ser rentable el negocio, tanto así, tanto así que ellos están coparticipando económicamente, ¿no? Entonces hay un mayor riesgo porque hay una mayor seguridad de que la propuesta sí o sí va a funcionar. Por lo tanto, como se tiene ese nivel de seguridad, tanto de los beneficiarios, trasladada luego a las entidades de apoyo, se considera que es factible priorizar lo que son la asignación o la adquisición de bienes, infraestructura y demás. Estos son cómo es que se genera esta propuesta de inversión pública, ¿no? Y a través de qué entidades, ya les decía, se genera a través de las gerencias regionales, se genera a través de las agencias agrarias, de los INIAS, de centros de proyección social de alguna universidad, de algún instituto agropecuario, entidades que están vinculadas a este tipo de intervenciones. En tanto que planes de negocio, ¿no? Están más orientados a organizaciones, el Estado también los promueve, hay una participación bastante decidida, comprometida por parte del Estado. Ojo, estamos hablando del Estado como entidad, ¿no? De gobierno, entidad de gestión. No estamos hablando, no, perdón, entidad de gobierno, no estamos hablando como el gobierno de turno. Ya depende, pues, de, ¿qué les digo? De la catadura moral, del nivel de compromiso, de la autoridad específica, ¿no? Si activa o no activa estos mecanismos, si da facilidades para los mismos o para otro tipo de intervenciones y demás. Pero el Estado sí considera o ha ido generando los procedimientos apropiados para este fin. Vamos a ver ahora los aspectos más relevantes de la estrategia de proyectos productivos. Como ya habíamos dicho, estos se van a generar en el marco de la inversión pública. Por lo tanto, van a ceñirse a los lineamientos de InvierteP, que es nuestro esquema de inversión pública vigente desde el 2017, ¿no? Hay todo un conjunto de procesos que se tiene que tener en cuenta. También están los instrumentos técnicos para la formulación y evaluación. Estos instrumentos nosotros los conocemos como las fichas, ¿no? La ficha 6A, la 6B. Y para proyectos productivos también existe la ficha técnica estándar, ¿no? La FTE generada por el Midagri. ¿Ya? Hay que revisar la normativa y acceder a la misma para poderla emplear. También es necesario que tengamos presente que la empleabilidad de estos instrumentos está en función a dos criterios. Uno, el monto de inversión y el segundo, el nivel de riesgo. Mientras más riesgo haya en la inversión, más complejo. ¿Qué quiere decir que el proyecto es más complejo? Quiere decir que el proyecto va a tener que tener en cuenta un conjunto de criterios
para controlar su relación con su entorno y también para controlar cómo el entorno incide sobre el proyecto, ¿no? En aspectos ambientales, sociales y demás aspectos. Ahora, esto ya es generado por las entidades competentes, ¿no? Ellas son las que se encargan de definir qué instrumento vamos a emplear, si va a ser la 6A, la 6B, la FTE, un perfil simple, perfil reforzado, lo que sea que hayan establecido. Luego de eso, ya sigue el proceso de formulación y evaluación a través de los instrumentos que se consideren pertinentes, ¿no? Acá está la 6A, la 6B, y esta es la carátula de bienvenida de la ficha técnica estándar para proyectos productivos que ha sido generado por el MIDAG. Las tres son básicamente lo mismo, ¿no? La ventaja de esta FT, de esta ficha verde, es que en sus lineamientos hay algunos alcances, eh, tanto numéricos como también de tipo ejemplo, que nos permite mayores luces al momento de elaborar la propuesta. Ahora, como ya habíamos mencionado, este proyecto de inversión pública va a iniciarse con la identificación. Es el primer proceso fundamental, ¿no? Este es el diagnóstico del que hablábamos hace instantes. Como ven ahí en la PPT, el diagnóstico debe de comprender el territorio y dentro del territorio está el área de estudio, que vendría a ser las zonas específicas donde el proyecto se va a ejecutar. Luego está el área de influencia, que es toda la zona donde el proyecto va a incidir. De esto tenemos que nosotros diagnosticar también dentro de esto la unidad productora. Luego diagnosticamos la población beneficiaria, es decir, a los beneficiarios, qué hacen, quiénes son, sus edades, nivel socioeconómico, cultural, educativo, todo eso. De ahí describimos o identificamos a la unidad productiva. La unidad productiva es la dependencia, órgano, etcétera, que brinda el servicio, servicio de apoyo al desarrollo productivo, es decir, el órgano que da la asistencia técnica, la capacitación, gestión del conocimiento. Y vamos a describirlo en función a sus activos estratégicos, en función a sus procesos y en función al servicio que da. Y por último, dentro de la identificación vamos a describir a otros agentes que estén involucrados. Estos van a ser fundamentales porque muchas veces se van a convertir en parte de la propuesta estratégica para la sostenibilidad del proyecto. Es decir, aquellos que van a apoyar a lo largo de los 10 años de funcionamiento para que el proyecto siga manteniendo la misma prestación de servicios. Una vez hecho el diagnóstico, ya habíamos explicado, se procede a la determinación del problema y el problema trasladado a positivo va a ser la propuesta de solución. La propuesta de solución va a contener los efectos, los objetivos, los medios, tanto de primer nivel como los medios fundamentales y también las actividades, ¿no? Los medios fundamentales van a convertirse en las acciones del proyecto que sí o sí se van a tener que generar y que solo cuando se genere se va a poder resolver la situación problemática. Una vez que hemos establecido nosotros nuestra propuesta de solución, vamos a describir cuáles van a ser las alternativas de solución, es decir, cuáles van a ser las actividades específicas que vamos a desarrollar para resolver esa situación problemática. Esto nos va a dar origen a la propuesta de solución o las propuestas de solución. Eventualmente nosotros podemos generar una sola propuesta, una sola alternativa de solución, o también podríamos generar dos. Luego de ello pasamos ya a la formulación. Para eso primero definimos el horizonte de evaluación
El horizonte de evaluación básicamente viene a ser el periodo en el cual el proyecto se va a ejecutar y que va a tener funcionamiento. El periodo de ejecución para proyectos de inversión pública está en el rango de 1 a 3 años y el horizonte de evaluación está y la fase de funcionamiento está en el rango de los 10 años. Entonces, un proyecto de inversión pública puede durar desde 11 hasta 13 años por lo general. Una vez establecido nuestro horizonte de evaluación, vamos a proceder a analizar la demanda. ¿La demanda de qué? Del servicio, ¿no? Recuerden que en inversión pública lo que se ofrece es un servicio, no se ofrece un producto. Por lo tanto, tenemos que analizar nosotros quiénes demandan ese servicio. Para ello, ¿no? Además de generar el análisis de la demanda, tenemos que generar el análisis de la oferta. La oferta viene a ser la cantidad de servicios que a la fecha la unidad productiva viene ofreciendo. Si es que los da, se coloca esa cantidad. Si no los da, se coloca cero. Pues no es decir, no hay servicio de apoyo al desarrollo productivo hasta ese momento. Se hace la contrastación de ambas informaciones y se va a obtener la oferta optimizada. Oh, perdón, la brecha del proyecto. Como ya sabemos la cantidad de servicios que se requiere, ya podemos plantear nosotros nuestra alternativa técnica. ¿Cuál es la diferencia entre una alternativa de solución y una alternativa técnica? La alternativa de solución, por lo general, no contiene valores numéricos, ¿no? Es capacitar productores, entrenar líderes locales, instalar parcelas demostrativas, no hay número. En esta parte del análisis técnico es donde esas actividades adquieren valores cuantificados. Instalar 5 campos demostrativos, realizar 20 eventos de capacitación. Ya no es solamente realizar eventos de capacitación, ahora es 20. Entonces, ese análisis técnico también se conoce como dimensionamiento de la propuesta o dimensionamiento técnico de la propuesta. Acá se define el tamaño, es decir, la cantidad de bienes o de servicios que se va a generar. Se define el servicio o la localidad donde se va a generar el servicio, en qué localidad se va a generar este servicio. Y la tecnología. La tecnología viene a ser las actividades que se van a desarrollar, ¿no? Las acciones, capacitación, entrenamiento, asistencia técnica, adquisición y demás. Además de ello, transversal a estos dos, se va a considerar siempre el aspecto climático y el aspecto de riesgos a desastres. Con todo ello se va a dar un dimensionamiento, una cantidad, ¿no? Esta cantidad se va a convertir en la meta física del proyecto. Entonces, la actividad, la acción será pues construcción de módulos demostrativos. ¿Cuántos? 20 módulos demostrativos. Entonces ya tiene unidad física. Una vez que hemos hecho eso, ya podemos nosotros pasar a la determinación del monto de inversión. Como ya sabemos lo que se va a hacer y la cantidad de cada actividad, podemos ir trasladando eso a valores numéricos. Si una parcela demostrativa, instalarla y conducirla me cuesta 50.000 soles y en el proyecto quiero instalar 5, será pues 5 por 50.000, 250.000 soles. Entonces ya en este punto se van estableciendo los costos de inversión, ¿no? Hay que considerar todos los costos directos y también los costos indirectos. Dentro de los costos indirectos, además de estar los gastos generales, la supervisión, liquidación, monitoreo, también va a estar la elaboración, por ejemplo, de una línea de base, algunos estudios y otros similares. Con todo este conjunto de información, vamos a determinar nosotros nuestro costo de inversión. Todo esto ha sido realizado a precios de mercado, es decir, a los precios que comúnmente se identifican y se ubican en el mercado. Una vez que hemos llegado a este punto, vamos a estar listos para proceder a la evaluación social de la propuesta. Ojo, la evaluación es social, ¿ya? Pueden ser de dos métodos, costo-beneficio o costo-efectividad. Ya va a depender de las características del proyecto. Por lo general, los proyectos productivos se analizan mediante costo-beneficio.
¿Qué quiere decir costo-beneficio? Que vamos a calcular el BAN y el TIR como indicadores de la rentabilidad. Para poder llevar adelante esta evaluación social, se tiene que trasladar los costos de inversión de los costos de mercado a valores sociales. Para eso se tienen que aplicar las tasas de descuento social, ¿no? A los ítems que se han identificado en el proyecto, se le hace el ajuste a través de estos valores. ¿Ya? La idea es que con estos índices se le extraiga los márgenes de rentabilidad, de utilidad para que se pueda generar toda una evaluación de ámbito netamente social. Una vez que hemos establecido nuestros costos sociales, vamos a proceder a determinar los beneficios sociales. En proyectos productivos, el beneficio más que social es económico, ¿no? Porque se va a incrementar la productividad, se va a incrementar el rendimiento, por lo tanto, se va a incrementar la rentabilidad del cultivo. En cuanto a los costos, tenemos que considerar todos los costos directos, indirectos, externalidades negativas y también algunos aspectos intangibles. Una vez estructurado todo nuestro esquema de análisis de la inversión, es decir, el flujo, vamos a proceder a estimar cuáles son esos indicadores. La metodología que se va a usar, aparte de ser de costo-beneficio, va a ser de valores incrementales, es decir, vamos a obtener cuánto más se incrementa el costo de producción en la situación con proyecto frente a la situación sin proyecto. Y a estos valores incrementales, le vamos a extraer los indicadores, el BAN, el TIR. Como este tipo de proyecto se analiza por la metodología costo-beneficio, los indicadores que vamos a obtener va a ser el BAN y el TIR. Si fuese una metodología de cálculo, costo-efectividad, los indicadores serían el costo-eficiencia y el valor actual de los costos actualizados. Siempre que se elabore un proyecto de inversión pública, se tiene que considerar tres criterios fundamentales que nos acerquen a la viabilidad. El primero es que esté alineado con las brechas que han sido establecidas por las entidades sectoriales o rectoras. El segundo es que el proyecto beneficia a la mayor cantidad posible de pobladores de la zona. Y el tercero es que exista una estrategia para la sostenibilidad, es decir, que una vez generado el proyecto, este pueda autosostenerse en términos de operación y mantenimiento, ¿no? Que no se deje de realizar el mantenimiento porque no había ingresos, no había. Entonces, esas son las características más relevantes que se identifican todavía, ¿no? Ahora vamos a ver el plan de negocios. Como ya les había dicho, este es un documento algo distinto, porque se orienta a un producto, ya no se orienta a los beneficiarios, o perdón, al territorio, se orienta a los beneficiarios y su producto. Eh, si bien es cierto, nosotros vamos a encontrar diferentes esquemas, pero hay una secuencia que a lo largo de los años se ha considerado, se viene considerando como la más lógica para la elaboración de este tipo de instrumentos. Se empieza con la gestión estratégica, que es el análisis de toda la organización, luego se pasa a la gestión de marketing, operativa, de personas, legal y financiera. De esa forma se garantiza que la propuesta en el marco de un plan de negocios sea sólida, sea coherente, tenga consistencia interna y externa y que garantice su éxito. Entonces, tenemos que el plan de negocios se convierte en un instrumento estratégico. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a buscar optimizar todos los recursos, ¿no? Sacarle el máximo jugo, el máximo provecho posible. Eh, en cuanto a cómo se elabora, primero vamos a consignar la información general, el nombre, el representante legal, la organización, datos del representante legal, monto de financiamiento y nada más. De ahí viene el resumen ejecutivo que se elabora a la conclusión de la propuesta. En este resumen, lo que se va a buscar es resaltar los aspectos más relevantes, ¿no?
el nombre del proyecto, cuál es el producto, el ámbito de intervención, las principales actividades, el monto de inversión y luego los valores de la rentabilidad. En cuanto a la gestión estratégica, esta está orientada a un reacomodamiento interno de la organización, ¿no? Para que éste esté más alineada con la naturaleza de este tipo de proyectos. Acá se va a definir la visión, la misión, los objetivos, los principios y los valores que van a regir a la organización por un periodo X de tiempo. Y obviamente se van a establecer los lineamientos estratégicos. No se olviden que esta estratégica está orientada a optimizar las condiciones de la organización, ponerla lista para que en el siguiente proceso se incorpore la propuesta económica. Esta viene a ser la gestión de marketing. Acá lo que se va a encontrar son dos estudios fundamentales. Uno, el estudio de mercado, que va a servirnos para determinar las características que el mercado requiere de nuestro producto. Y dos, ¿no? Todo lo que es las ventas, ¿no? Cómo es que el producto luego se va a colocar en el mercado. De estos dos aspectos nos tendría que generar un elemento intermedio que es el que va. Entonces, en este estudio de mercado tenemos que analizar todas las características del producto, del mercado, para ver si nos incorporamos en este esquema o no. Asumiendo que se ha incorporado, ¿no? Se ha reconstituido, se ha reorganizado la organización y lo siguiente es definir cuál va a ser el nuevo proceso, el proceso mejorado. Para ello se tiene que establecer ciertos aspectos fundamentales. ¿Cuál es el objetivo de la propuesta? ¿Con qué recursos se cuenta? ¿Cuál es la capacidad de generación de bienes o servicios? ¿Cuáles son los activos fijos que se tiene? Los flujos de proceso, los procesos de producción y la localización. Eh, Esta gestión operativa va a ser seguida por la gestión de personal. Como ya anteriormente hemos dicho, cuáles van a ser los nuevos procesos, los nuevos protocolos de producción, ¿no? Lo que nos queda ahora es asignar el personal que vigile, monitoree, controle todos estos aspectos. Para eso se va a proceder a la convocatoria para la evaluación, teniendo en cuenta, ¿no? Algunos aspectos fundamentales, como es la necesidad personal, la funcionalidad de las personas, entre otros aspectos más. Como ya tenemos definido cómo va a ser integrado el aspecto humano entre nuestra propuesta, lo siguiente es darle los acomodos legales finales. Para esto, ¿no? Tenemos que tener la asesoría de un profesional que nos oriente qué tipo de empresa hacer, si es una IRL, una SAC, una SA, lo que fuese, cuáles son los espacios normativos que el Estado ha ido estableciendo para promover o reducir el nivel de exigencias para estas actividades. Esa es la gestión legal, ¿no? Por ejemplo, si vas a tomar los servicios de una persona que trabaje los 12 meses del año, tendrás que colocarle en planilla, ¿ya? Luego está la tributación, ¿no? Vamos a hacer una MIPE, subsumir en el mes, en el RES, etcétera, etcétera. Luego las normas de mercado, si el producto requiere algún tipo de reconocimiento, norma, certificación o lo que fuese. En función de ello, se va a proceder también a entregar la misma. Y de ahí ya viene la gestión financiera. Como ya le hemos ido dando cantidades a cada una de las actividades, ya sabemos en qué localidades van a ser, cuántas parcelas demostrativas se va a incorporar, cuántas máquinas se va a comprar. Lo que queda ya es asignarle montos de dinero. Es en este punto, ¿no? Donde recién se construye el esquema de inversión y el esquema de producción. Acá tenemos que considerar nosotros que nuestro esquema debe de considerar tanto los ingresos como los egresos
para que finalmente haya un balance, ¿no? Hemos tenido más ingresos que egresos o al respecto, y en función de eso se proceda con los reconocimientos, los pagos respectivos. Eh, Según nuestra normatividad, ¿no? Acá en este rubro de gestión financiera se puede hacer a partir de una serie de cumplimientos o se puede hacer un saldo. Y finalmente, ¿no? Las conclusiones, donde vamos a indicar la importancia de la cadena, cuánto se va a producir o cuál va a ser el valor bruto de su producción, quiénes están, todo eso, ¿no? De ahí ya viene algunos otros aspectos, como es la rentabilidad obtenida, los ratios financieros y demás. Y por último vamos a tener lo que son los anexos. Pues en los anexos vamos a colocar toda la documentación que dé sustento, que le dé validez a la propuesta, ¿no? Tienen que ser documentos validados. También si hay infraestructura, en este punto de los anexos se coloca todos los planos y el expediente técnico completo, ¿no? Teniendo en cuenta que hay algunos esquemas específicos que se deben de considerar. Finalmente, en un determinado momento se puede conducir a ciertos autorizarse a realizar algunas, algunas. Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad. Si tuviesen consultas, quedo atento para poderlas absolver. Bien, si no hay consultas, muchísimas gracias por la atención prestada. Nos estaremos reencontrando, Dios mediante, en una nueva oportunidad. Muchas gracias, permiso.